Buongiorno para leves, bienvenidos a No es esta peli, el canal de los cinéfagos. Hoy seguimos con la dinámica de Yalo, ya sabéis, seguimos con los domingos de Yalo. Me he propuesto, dentro de la medida de lo posible, que todos los domingos traeros un vídeo sobre Yalo. Y hoy es un vídeo bastante especial porque si recordáis el vídeo del vídeo pasado, el último vídeo que he subido, el de la mujer en la ventana, hablo bastante de Yalo y Anel y hablo de lo que yo considero que es... Esto es un detalle importante, que yo considero que es el mal llamada estética Yalo y de una serie de aspectos que se suelen vincular al Yalo que yo considero que son bastante perjudiciales para el subgénero, ¿no? O al menos no son para mí tan distintivos como la gente se cree. Que hoy, por lo tanto, iba a traer el vídeo de una de las peores consecuencias que ha traído esto, ¿vale? Que es el subgénero que ha nacido a raíz de la gente que considero que no acaba de entender bien lo que es el Yalo. Sin embargo, vamos a dejar este vídeo para la semana que viene o dentro de 2 semanas como mínimo. ¿Por qué? Porque quiero traeros antes, para que establecer un buen contexto de lo que me refiero, quiero traeros antes las dos vertientes de la misma moneda. El subgénero bien entendido y el subgénero mal entendido. Para que entendáis de qué me estoy hablando, a qué me refiero, lo pongamos todo en una balanza y ya así poder hacer por fin el vídeo de mis problemas con el Neo-Yalo, ¿vale? Hoy os voy a traer... vamos a hablar del el bien entendido, de lo que para mí es el Yalo bien entendido. Hoy vamos a hablar de una película que se llama Buenas noches, dijo la señorita pájaro. Como siempre, ya sabéis, vaya intro más larga, yo creo que es la intro más larga que he hecho nunca. Como siempre, ya sabéis, primera parte con spoilers, siempre lo digo al revés. Primera parte sin spoilers, primera parte con spoilers. Vamos a hablar en general de la película y vamos a comentarla. Si queréis verla, yo entiendo que otras veces cuando hablo de este tipo de películas o cuando hablo de otro tipo de películas, son películas relativamente conocidas o que en ese momento están relativamente en boga en plataformas. Yo entiendo que esta película no es excesivamente conocida, así que entiendo también que va a haber más gente en la parte sin spoilers. Por lo tanto, si queréis sobre... Es lo que digo siempre, ¿vale? Yo tengo una audiencia muy pequeña, por desgracia. Y la mayoría de los vídeos que hago son muy encarados a España. Esta película, aparte de ser española, esta película está en Amazon España. Yo no sé si en Amazon Latinoamérica la tenéis. De hecho, es una película muy pequeña, es una película que viene de César del Álamo, pero que viene auspiciada bajo Norberto Ramos del Val, director y productor español. Entonces, no sé si la he vendido internacionalmente, me extrañaría mucho y ya veréis, si la veis entenderéis a qué me refiero, porque es una película diminuta, es una película minúscula. Entonces, si sois españoles, estáis en España, la tenéis en el Prime. Están en el Prime todas las películas de César del Álamo y todas las películas de Norberto. Si queréis, lo que digo, vedlas y luego venís otra vez al vídeo o escuchad la parte sin spoilers o tal. Eso ya como veáis. Ahora sí ya empezamos. ¿Qué es Buenas noches? Dijo la señorita pájaro. Para empezar, ya en el propio título vemos una cosa sí que es distintiva del llano, ¿no? Vemos estos títulos enrevesados, muchas veces con animales, ya sabéis, el pájaro de las plumas de cristal, la cola del escorpión. No quiero hacer un vídeo excesivamente largo, pero bueno, para empezar entonces tenemos el primer indicio
de entender el género. Esto sí que es bastante compartido porque al final es un signo muy distintivo, que son títulos bastante enrevesados y títulos que tienen que ver con animales. Buenas noches, dijo la señorita Pájaro. Nos cuenta una historia bastante curiosa. Tenemos por un lado una serie de asesinatos que están sucediendo en una ciudad. Si no me equivoco es Madrid, pero no lo quiero... No, es que... Vamos a suponer que es Madrid, pero no sé si lo llegan a decir literalmente. Creo que sí, es que ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, que están sucediendo en Madrid. Han muerto ya 5 chicas y la particularidad es que el asesino envía siempre, antes de cometer los crímenes, envía fotos íntimas, podríamos decir, fotos como si estuvieran espiando a estas chicas, ¿vale? Por un lado tenemos esto. Por otro lado, ¿qué tenemos? Por otro lado tenemos una actriz que está liada con un empresario casado y que además tiene la particularidad de que es el yerno del jefe de la empresa. Es decir, chica, actriz, es amante de una persona que además, digamos que tiene complicado dejar a su mujer. Debido a que evidentemente si deja a su mujer le despiden de la empresa del padre de su mujer, la chica, la actriz, va a vender la casa del pueblo, la casa donde se crió y la casa donde vive su hermana, o donde estaba viviendo su hermana hasta hacía poco, que se ha mudado otra vez a la ciudad. Que se ha mudado a la ciudad. Entonces, la chica empieza a recibir, la actriz, la protagonista, empieza a recibir estos anónimos y además se encuentra que en este caso la muerta no es ella, sino es su hermana. Y hasta aquí voy a decir, porque me da la sensación de que ya he desvelado bastante, pero bueno, no os preocupéis. Una trama, como veis, relativamente sencilla. Tenemos por un lado asesinatos, tenemos un asesino que mata a chicas jóvenes, impepinable en un giallo, que tiene un modus operandi especial porque... un detalle importante. Evidentemente hay una policía investigando estos sucesos, ¿vale? Por un lado tenemos esto, por otro lado tenemos una chica que se ve un poco metida. A diferencia de otros giallos que sí que es puramente por accidente, parece que el asesino se ha fijado otra vez en... Parece que el asesino se ha fijado en ella, como se podría haber fijado en cualquiera de las otras chicas. Es una potencial víctima, porque recibe las mismas amenazas que las otras chicas que ya han sido asesinadas. Pero en este caso la gracia es que la asesinada es su hermana. Cuando va a verla y ve que está muerta, ve algo en la escena del crimen que no le acaba... ve algo que le llama la atención y está durante toda la película intentando recordar qué es eso que ha visto que le llama tanto la atención. Como digo, aquí ya podemos ver que tiene varios elementos muy característicos del giallo. Por un lado tenemos evidentemente los asesinatos, todos ellos hechos con arma blanca, todos ellos hechos con guantes de cuero. Eso es, como decía, completamente impepinable. Por otro lado tenemos un asesino que tiene un modus operandi que, si bien no es especialmente giallo, podríamos decir, sí que recuerda un poco al principio del pájaro de las plumas de cristal, ¿no? Si recordáis, o si no... Bueno, el pájaro de las plumas de cristal empieza con una persona, que no sabemos quién es, haciendo fotos a una serie de chicas, a una chica concretamente, que luego es asesinada, ¿vale? Entonces aquí recuerda mucho. Si bien es verdad que no llegamos a ver en ningún momento
al asesino hacer las fotografías desde la óptica del asesino, sí que vemos, sí que tenemos el mismo elemento. Y sobre todo el hecho de persona que está en una escena del crimen y no recuerda, y ve algo que le llama la atención, y el hecho de recordar va a ser lo que desarrolla la trama, ¿no? Vale, vamos por partes. Primero de todo, evidentemente, de esos elementos característicos, solo, como decía, el hecho de los asesinatos, la estética de los asesinatos, arma blanca, que los asesinatos sean desde un punto de vista subjetivo del asesino, se pueden considerar elementos puramente del giallo. Los otros, como decía en el anterior vídeo de la mujer en la ventana, son más elementos propios del cine de Argento que luego es copiado, porque recordemos, esto es un detalle muy importante, el giallo es un cine de explotación, ¿vale? Sin embargo, ¿por qué creo yo que esta película sí que se apega más al giallo que no otras películas como la que hablaremos la semana que viene? Por lo que decía antes, el giallo es un género de explotación, ¿vale? La importancia de hacer el hecho de hacer giallo, es decir, Mario Bava era un artesano y eso te lo voy a comprar, ¿vale? Y eso es una cosa que afirmo. Bava probablemente quería hacer, él hace un tipo de cine, hace todo tipo de cine, de hecho, que era una cosa muy típica de la época, de su época, ¿no? Hace peplum, hace gótico, iba a decir gore, hace peplum, hace gótico, hace de todo, y nace el género como puramente, como algo como algo puramente, bueno, como un proceso creativo, y eso desde luego no voy a ser yo el que lo rebate. Y es indudable que Argento tenía un componente artístico también a la hora de hacer su cine, ¿no? El hecho de que su carrera haya seguido ligada al terror, de que evidentemente es hijo de quien es, él no entra en el cine como un medio alimenticio, como sí podía ser el caso de Fulci, por ejemplo. Simplemente es hijo de un productor, es una persona estudiosa del medio. Entonces, él sí que tiene una inquietud artística, y esto no lo voy a negar. Es evidente, podemos verlo en Suspiria, podemos ver en el propio Pájaros de las Plumas de Cristal, ya lo podemos ver. Y de hecho, el hecho de que él tenga esta inquietud artística es lo que hace evolucionar el género. Eso no lo voy a discutir nunca, jamás lo voy a discutir. Los pilares más importantes del género, indiscutiblemente, tienen una vocación artística y buscan algo más que vender, ¿vale? Llámale artística o llámale de sobresalir, ¿no? Fulci evidentemente tiene un componente de crítica social muy gordo, que a lo mejor no lo podemos ver en todos los en otros directores, ¿no? Crítica social, crítica a la iglesia, etc. Martino busca otras cosas, ¿no? Un poco más de sensualidad, un poco más de... Se van por otros derroteros que a él le molan más, ¿vale? Es indiscutible, pero es lo que decía un poco el otro día. El giallo no son solo los 4 grandes directores. El giallo es mucho más. Para bien o para mal. Hablar de giallo es muy injusto, muy injusto. Agrupar solo a los 4 grandes directores o a los 4 directores que hicieron cosas realmente buenas. A ver, hay muchos más que hacen cosas buenas, no me malinterpretéis. Pero a los 4 que hacen, o que prácticamente toda su filmografía, al menos del subgénero, es magistral, es muy buena. Englobarlo todo eso, todo un subgénero de explotación, solo a eso me parece terriblemente injusto, ¿vale? Por lo tanto, el giallo no es Argento ni es Bava, ¿vale? El giallo no es color bonito, no es algo onírico a lo Martino, por ejemplo, que eso sí que lo tocaba más. No, es un género de explotación. Buscas la propia explotación, buscas el asesinato, buscas la sensualidad y lo que decía, el hecho de que en los 80 ya nazca el slasher hace de que cada vez sean más brutos, porque cada vez el público se va acostumbrando más a los asesinatos, a la sangre, a los desnudos, por eso cada vez son más
cada vez muestran más tanto en sangre en sensualidad, podríamos decir, ¿no? Entonces, yo considero que César sí que entiende bien lo que es el género, porque no se va por un componente estético, no te hace algo estéticamente impecable, o no te hace algo muy particular, o no te hace algo ambientado en los 70. O sea, no te intenta, por un lado, ni copiar directamente lo que se hubiera hecho en la época, con todo lo que ello implica, es decir, estética setentera, música setentera, ambientarla en esa época, etcétera, ni te va por un art house o algo, o intentar copiarte un Suspiria, o intentarte, o ¿sabes? ¿Me entendéis a qué me refiero? No te va por el art house, no te hace algo súper estético, que prácticamente no tenga, o muy particular, como otras películas sí que hablaremos. No, te hace una película muy, 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 muy barata, muy, muy, muy barata, la hace entendiéndose como un whodunit, es decir, hay un asesinato, hay un asesinato, un asesino, varios asesinatos y un misterio que desvelar. Es decir, tenemos a la protagonista que se ha visto metida, la han metido sin saber por qué. Tenemos a un asesino que está matando chicas y que presuntamente es el que ha metido a esta chica. Y tenemos que en el caso de la muerte de su hermana hay algo raro, no es el modus operandi normal del asesino, es decir, los anónimos le llegan a ella, no le llegan a la hermana. Y hay algo raro en el cadáver, hay algo raro en el cuerpo. Y además, que esto es un detalle que no he explicado antes, cuando llegan no hay cuerpo. Es decir, ella ve a su hermana muerta, se va, pero cuando llega no hay cuerpo. El cuerpo ha desaparecido. Tenemos ese misterio, el misterio de por qué han matado a la hermana, el misterio de qué ha pasado en el asesinato de la hermana y el misterio de quién es el asesino. Hay un componente fuerte de whodunit y de ahí se gira la trama. Hay un componente también sanguíneo, ¿vale? La película, sin ser un desecho de virtudes en un aspecto gore, no, tiene la suficientemente sangre, y la película realmente, el gran problema que tiene es su falta de presupuesto. Sin ser malos actores, hay sobre todo algunos personajes que a lo mejor no están interpretados todo lo bien que cabría esperar. Hay algunas partes que el sonido no llega a ser extremadamente bueno, y sobre todo se nota que se queda corta la película para lo que podría haber sido, pero todo esto es un problema de presupuesto. Es decir, la película, el guión es bastante sólido dentro de lo que se puede hacer, con tan poco dinero. Evidentemente el presupuesto es un lastre para esta película, porque se puede hacer algo más. Yo estoy convencido de que al final la película empieza prácticamente in media res, porque ya hay 5 chicas asesinadas, y las 5 chicas asesinadas nos muestran los cadáveres, no nos muestran los asesinatos. Probablemente en una producción normal hubiera habido más tiempo de rodaje, se podría haber... Es cine de guerrilla completamente lo de esta película. El hecho, y sin ir más lejos, no tanto... hablamos un poco más del productor, pero bueno, que también ha hecho películas. Si escuchas entrevistas hechas a Norberto Ramos del Val, ves que él hace el tipo de cine de guerrilla. Y muchas veces, o películas de este estilo, ¿vale? Muchas veces es muy complicado, no tienes todo el tiempo, porque evidentemente iluminación, sonido y demás, o te están haciendo un favor, o les vas a tener que pagar y por lo tanto no los puedes tener todo el tiempo que te gustaría, y demás. Es decir, el gran lastre de esta película es un tema completamente presupuestario, pero si quitamos eso y somos capaces de ver la gran virtud que tiene esta película, es una muy buena película en ese sentido. ¿Por qué? Porque capta bien la esencia. Es un homenaje continuo al giallo, no solo en escenas concretas y en las cosas que comentaba. Es decir,
César no solo quiere hacer un giallo y le gusta y homenajea a sus directores favoritos, sino que entiende el género, entiende que la gracia del giallo no es la estética, sino la gracia del giallo es los asesinatos. Lo que lleva al giallo a ser el subgénero que es, no es la estética de Argento ni es la estética de Bava, es el, la sensualidad, es las chicas asesinadas, o los hombres, porque no, esto no es un slasher que todos son quinceañeras, pero ya me entendéis. Son las mujeres asesinadas, es la sensualidad, es esa irrealidad a la hora de asesinar, es la sangre, es el plano subjetivo a la hora, ¿no? Que muchas de estas películas tú no ves, tú ves a la víctima, tú eres el asesino, la cámara es subjetiva del asesino y ves cómo está apuñalando a la víctima y demás. Esto es un detalle importante y esto es un detalle de cómo hacer un neogiallo bueno, es decir, entiendes lo que es el género, entiendes que tienes que hacer algo más parecido al slasher que al art house, por entendernos, por llevarlo a la máxima a la máxima, no sé cómo decirlo, concreción posible, ¿no? O hacerlo lo más básico posible. Tienes que llevarlo más al slasher que al art house. Evidentemente son diferentes subgéneros, evidentemente cada uno tiene sus particularidades y evidentemente si lo quieres ambientar en los 70 para hacerlo más puro, ningún problema. La cosa es esta, es entender que el giallo es un subgénero de explotación. Hay directores que buscan el arte, evidentemente, pero la mayoría buscaban comer. Y esto es un detalle importante y esto es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Se está quedando un vídeo bastante largo y entiendo que la película no es tan de nicho como para hacer la parte con spoilers. Simplemente decir, ya sabéis que le doy mucha importancia yo a esto. La película es lo suficientemente solvente, el guión, como para que no te esperes quién es el asesino o la asesina, por un lado. Por otro lado, para ser convincente y para que los misterios estén bien realizados. En general es una película que a mí me ha gustado mucho, como digo, y que, bueno, es verdad que tiene un límite presupuestario fuerte, pero que eso no la hace peor película, yo creo que la hace mejor película, porque es una película que ha sido capaz de sobreponerse a las adversidades que ha tenido y hacer algo muy solvente y muy bueno y sobre todo algo que se apega mucho al género que está homenajeando, que no es algo que todo el mundo puede decir con mucho más dinero. Nos vemos la semana que viene. Ya os digo que os traeré la otra cara de la moneda, lo que yo considero que no es entender bien el género, que es irte por otros caminos. De eso habrá más ejemplos, pero bueno. Decidme si la habéis visto, qué os ha parecido, y yo entiendo que estas opiniones, a ver, pueden ser polémicas. Ya me entendéis a qué me refiero. Aquí yo sé que con estos 3 vídeos, con el de ayer, con 4 contando el de ayer, puede haber cierta polémica. Repito lo que he hecho al principio, es mi opinión. Si vosotros consideráis que no estoy en lo cierto y que realmente sí que veis un elemento art house o puramente estético en todo el giallo, perfecto, y ponerlo en los comentarios y demás. Nos vemos en la próxima y adiós.